Muy buenas tardes, tengan hoy mis hermanos y continuando con la serie del Sermón del Monte y todas estas enseñanzas que hemos ido desarrollando semana a semana, nos sentimos contentos y estamos agradecidos del Señor que Él nos ha dirigido y pedimos su dirección en esta hora y que Él sea quien hable y no este siervo. Bien, mire, comenzamos hoy con la última parte del capítulo 6 del libro de Mateo. Y es bien interesante porque desde el versículo 24 en adelante hasta el final del capítulo es como un bloque. Esta enseñanza está como en bloque. Porque todos estos versículos están relacionados con una idea que el Señor quiere enseñarles a estas personas que están allí en ese sitio oyéndoles. Y el versículo con que comienza este bloque es el versículo 24 de Mateo 6, que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vemos que este tema lo hemos ido tocando o hemos hecho alusiones cuando hemos tratado versículos anteriores. Y esta relación de nosotros con la riqueza, con los bienes, ha sido un tema que hemos ido tocando y que de una u otra manera hemos adelantado parte de lo que podíamos desarrollar el día de hoy. Pero vemos que eh, el porqué, que quisiéramos ahondar un poco más del porqué de todas estas advertencias que el Señor hace al respecto. Y recordemos que cuando hablábamos de hacer tesoros y de que poner nuestro tesoro donde está el corazón, o mejor dicho, que ponemos el corazón donde está nuestro tesoro, vemos que allí se plantean diferentes situaciones que nos llaman la atención, que nos llama a reflexión, porque veíamos que no solamente esto podía pasar, esta situación podía pasar con la riqueza, sino que también con otras cosas que pudieran llegar a ocupar el lugar del Señor en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a estar viendo este mismo tema, pero desde una óptica diferente, ya no basado en el hecho del propio de la riqueza, sino el por qué entonces esto me aleja de Dios. Es una óptica como el Señor Jesús lo está tocando en este pasaje, porque Él dice que no podemos servir a dos señores, pero da dos razones muy importantes y que son el centro de la enseñanza. Porque Él dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Sabemos que hay una relación entre servir a dos señores, una relación que se presenta de que imposible es que podamos cumplirle a los dos. Es imposible agradar a esos dos señores. Y el Señor nos dice que pasará algo, que vamos a menospreciar a uno y al otro lo vamos a amar. O sea que siempre hacia uno va a haber la conducta contraria que tengamos hacia el otro. Y es allí donde se basa entonces el Señor para llamar la atención de esta situación que debemos tener muy en cuenta. Este pasaje vamos a comenzar por el final, ¿verdad? A ver, analizando por el final, dice, ya lo leímos, y aquí Jesús establece claramente que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Esto sucede debido a que Dios siempre ha demandado de nosotros una exclusividad. Dios demanda de nosotros una entrega completa. Y Él demanda de nuestro servicio que sea hecho, ¿verdad?, con todo nuestro ser, donde involucremos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, pasión, dedicación, entrega. Además, nosotros debemos estar bien conscientes que la misma palabra, en su palabra, el Señor nos manda que lo amemos
con todo el alma, todas las fuerzas y toda nuestra mente. O sea, que no queda más para nadie. Esa observación la hacíamos en enseñanzas anteriores. Y aquí vamos a ver, o estamos viendo, el porqué de esa demanda del Señor. También vemos, ¿verdad?, que en esa razón clara de que Él demanda toda esa entrega de nuestra parte, es porque nadie puede lograr entonces riquezas sin dar todos de sí, todo su esfuerzo, toda la energía, ¿verdad? Entonces, no puedes entregarle toda la energía a uno y toda la energía a otro, no, porque estarías partiendo, entonces no estarías entregando todo. Para ser más claros, si tenemos 100% de nuestro tiempo, no podemos entregar 100% y 100%, no, porque no tenemos un 200%, tenemos un 100%. Y si entregamos la mitad a uno y la mitad al otro, estamos dándole la mitad, no estamos dándole lo que nos está pidiendo el Señor, lo que nos está demandando el Señor. Y veíamos también en lecciones anteriores que esto podría pasar incluso con muchas otras cosas. Incluso hasta con cosas que pudiéramos llamarlas cristianas o santas o adecuadas o buenas. Hasta un ministerio puede ocupar el lugar que el Señor está demandando cuando oramos de forma humana, cuando nos afanamos, cuando pensamos que por nuestros esfuerzos es que se van a hacer las cosas. Es allí entonces donde estamos dejando al Señor a un lado y estamos entregándole a ese otro motivo todas nuestras fuerzas y nuestra entrega. Y el Señor nos está demandando es que se la demos a Él. Y Él claramente, ¿verdad?, nos dice en este pasaje, ninguno puede servir a dos señores. Y da la razón, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Muchas veces pasamos por los versículos y no nos detenemos a analizar detalles como este. Fíjense un detalle muy interesante. Vamos a analizar los términos aborrecer para que tengamos una justa precisión de lo que el Señor nos está advirtiendo. Porque si yo sirvo más a otras cosas, entre ellas las riquezas, como dice aquí el versículo, y dedico mi vida a buscarlas para garantizarme una vida de bienestar, estoy aborreciendo al Señor. Eso es lo que el Señor quiere decir aquí. Vuelvo a decirlo. Fíjese cómo dice el versículo. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Si dedicamos toda nuestra fuerza y espíritu y todo nuestro ser a las cosas que no son Dios, estamos aborreciendo a Dios. Entonces, vamos a ver qué significa aborrecer. Dice un concepto de aborrecer es este. Es alejarse de algo, sentir adversión o aversión a algo, apartarse de algo, querer estar lejos de algo debido a una circunstancia, ya sea enfermedad como la lepra o cualquier otra causa que produzca esta reacción. Fíjense lo terrible de lo que significa aborrecer. Es querer estar lejos de alguien o de algo. Es rechazarlo, es sentir aversión por esa persona o cosa. Cuando aborrecemos al Señor, estamos haciendo eso. Cuando estamos sirviendo al otro Dios más que a Dios, cuando estamos sirviendo a las riquezas más que a Dios, estamos aborreciendo a Dios, estamos lanzando a Dios fuera de nosotros. Bueno, que eso es imposible. Es que le estamos apartando la mirada. Es que no lo queremos, es que lo estamos rechazando. Imagínense lo terrible, lo grave de la situación. Cuando nos dedicamos más a otras cosas que a las cosas del Señor, estamos aborreciendo al Señor. Lo estamos despreciando. Lo estamos mandando
cual leproso bien lejos. ¿Y acaso no es nuestro anhelo que Él esté cerca de nosotros? Cuando viene la situación difícil, ¿verdad? Queremos que Él esté con nosotros. Pero si lo estamos aborreciendo, ¿cómo esperamos que Él esté cerca de nosotros? Y la actitud que estamos tomando, que tomamos, cuando servimos a otros dioses, es esa. Estamos aborreciendo al Señor. En este pasaje vemos que claramente hay una acción, o sea, es una relación de acción y reacción. O sea, no se deja término medio. Si te vas a un lado, desprecias al uno y amas a este. Si te vas a otro lado, estás amando a este otro y despreciando al otro. Todo depende de la actitud que asumamos. Si vamos a amar a uno, a alguien, vamos a estar aborreciendo a lo otro. ¿Ok? Por eso siempre los apóstoles llamaban la atención a desechar las cosas de la carne, a aborrecer las cosas de la carne, a sacarlas para que podamos entonces dedicarnos con exclusividad como el Señor quiere a sus cosas. Porque nosotros no podemos compartir y Dios, recuerden que Él no comparte su gloria con nadie. Debemos entregar todo a Él. Si decimos que amamos al Señor, indefectiblemente debemos entregarnos realmente a Él. Y Él nada más podrá tener en nosotros todo. ¿Ok? Fíjate que tenemos otro término que es bien importante que lo analicemos. Dice el pasaje, ¿verdad? Que si estimaremos a uno, vamos a menospreciar al otro. Y fíjense que el concepto de la palabra menosprecio es el siguiente. Oigan bien. Actitud u obra de tipo negativa frente a una cosa o un elemento en particular. Es estar consciente en conceder o considerar menor importancia, de menor importancia o valor al que merece. Eso es un menosprecio, estamos calificando algo de menor valor. Asimismo, que tiene poca estima, menos respeto, menos popularidad o consideración. Es una actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederle menos valor o importancia de que realmente tiene. Es una actitud dominada por la fatuidad, por el menosprecio de la justicia. Tener a una determinada cosa o persona en menor consideración de lo que realmente es o merece. Este es el concepto de menosprecio. Esto es lo que hacemos con el Señor cuando estimamos más las otras cosas que al Señor. Cuando le buscamos más lo otro, satisfacer más la carne y satisfacer nuestras apetencias en la búsqueda de riquezas, ¿qué estamos haciendo? Estamos menospreciando al Señor. Estamos rebajándolo. Estamos poniéndolo con un valor que no es el que tiene. Fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando hizo aquella figura, ¿verdad? Rebajó la imagen de Dios a una imagen animal. Fíjense qué terrible. Y ustedes dirán, qué terrible eran esos judíos. Mire, nosotros igualmente cometemos esos errores. Cuando rebajamos la imagen de Dios a un vehículo, a un negocio, a una casa, a cualquier cosa que no sea el Señor, a la cual le dediquemos toda nuestra pasión y nuestra entrega, que es para el Señor. Porque vemos que el versículo que Jesús usa acá, las palabras que Jesús usa acá, ¿verdad? Son: nadie puede servir a dos señores. Si vamos a servir al Señor, tenemos que hacerlo con todo lo que somos. Porque si no, lo estamos aborreciendo. Porque si amamos a uno más, vamos a aborrecer al otro. Esa es la relación. Si estimamos a uno, vamos a menospreciar al otro.
Entonces, si dedicamos toda nuestra pasión y fuerza a otras cosas que no son Dios, estamos menospreciando a Dios y estamos aborreciéndole. Esa es la realidad. Ahora bien, luego de considerar estos dos conceptos que acabamos de analizar, el Señor, o sea, podemos calibrar bien, podemos escoger ahora a quién vamos a servir. Ya sabemos que no puede ser a ambos, porque siempre vamos a tratar a uno de una forma diferente que el otro. Entonces, ¿serviremos al Señor o nos vamos a ir detrás de las cosas de mundo? ¿Serviremos al Señor o nos vamos a ir detrás de las apetencias, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne? ¿Nos vamos a ir detrás de la vanagloria de la vida? Pensemos eso. ¿A quién vamos a servir? Y el Señor Jesús acá comienza, después de decirle a estos, no pueden servir a dos señores. Comienza a darle las razones por las cuales Él les llama a que le sirvamos a Él. Él nos llama a servirles y a darles nuestro todo. Y por eso nos advierte esto. Y Él comienza después a dar una serie de razones, que es la continuación, ¿verdad?, de los otros versículos. Pero antes de pasar a esos otros versículos, vamos a irnos a una historia muy interesante que nos enseña la magnitud de lo que es servir al Señor y de cómo Él quiere nuestra exclusividad. El pueblo de Israel, después que sale de Egipto, pasó 40 años en el desierto, llega a la tierra prometida, y dice la palabra que se establecieron, conquistaron todas estas ciudades, campos. Era tan fértil y tan buena esa tierra que el maná dejó de caer. Ya no hubo necesidad de maná porque la tierra producía fruto abundante para la manutención de todo ese pueblo, imagínense. Luego que ellos se establecen, Josué, que había quedado como líder del pueblo, los llama a todo el pueblo delante del Señor. Y es una historia muy bonita y yo los invito a que lean los capítulos 23 y 24 de Josué, que lo lean completo. El versículo 14 del capítulo 23 de Josué dice: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¡Qué tremendo! ¿A qué se refiere esto? El Señor prometió a su pueblo toda clase de bien. Y como les decía, una tierra tan fértil, tan buena, con tantos frutos, que incluso el Señor ya no tuvo necesidad de enviar maná. El Señor cumplió absolutamente todo lo que Él dijo. Todo lo que le ofreció a su pueblo, Él lo cumplió. Y recordemos que siempre yo tengo la precaución de advertirles acerca de, cuando leemos la palabra, ubicarnos bien en todo el contexto y ver y extraer toda la enseñanza que podamos extraer. Y vemos que esto le está sucediendo al pueblo de Israel. Y hemos dicho y hemos enseñado, ¿verdad?, que el Israel de Dios, el nuevo Israel de Dios, somos nosotros. Que en ese momento el Señor prometió a su pueblo Israel todo eso y Dios lo cumplió. ¿Qué podemos extraer de allí? Que Dios siempre cumple lo que dice. Lo que está en su palabra y lo que Él nos ha dado, Él siempre lo cumple. Él pidió un requisito: síganme. Y entonces es allí que este versículo toma mayor peso de consideración, que es el hecho de que Josué les está diciendo aquí: mire, señores, todo lo que ha pasado, todo lo hemos recibido, y he aquí
todo el Señor lo cumplió. Todo lo que se le fue dicho, no faltó ni una sola cosita. Jesús les está recordando, señores, recuerden la ley que el Señor les dio. El Señor prometió estar con ustedes mientras ustedes estuvieran obedeciéndole. Mientras ustedes no se fueran detrás de otros señores. Mientras ustedes no se fueran detrás de otros dioses. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Que no podemos servir a dos señores. Entonces ustedes tienen que servir al Señor, le está diciendo Josué. Vamos a leer Josué 24, dice Josué 24, vemos que comienza el capítulo con Josué llamando a los principales del pueblo, reuniéndoles, hablándoles en nombre del Señor. Dice, vamos a reunirnos ante el Señor. Y vemos que Josué, desde un comienzo de ese capítulo, él inicia todo el discurso describiendo todas las cosas excelentes que Dios había hecho durante todo su transitar por el desierto y en el establecimiento de la tierra prometida. Él les está diciendo, y él comienza a recordarles, el Señor hizo esto, mandó tábanos para que los pueblos salieran delante de ustedes y ustedes no tuvieran problema en ocupar esos espacios. Mandó a su ángel para que estuviera con nosotros, mandó su luz, mandó maná. O sea, Dios cumplió todas las cosas que prometió para ustedes, les está diciendo a Israel. Por eso tienen que recordar que no deben irse detrás de otro Dios, que no pueden dejar a un lado todo lo bueno que han recibido del Señor. Y vemos que el versículo 13, todo desde el 1 hasta el 13, él va describiendo todas las acciones. El 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, el Señor les está diciendo, hey, miren todo lo que les di. O sea, el Señor se los dio. Y Él exigía entonces que ellos tuvieran una devoción, una dedicación, una adoración, una entrega total hacia el Señor, que les había dado todo esto y que le había dado todos estos beneficios. El versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Vemos que todavía había gente que, a pesar de todo lo que había hecho el Señor por ellos, todavía estaban mirando hacia otro lado. Todavía estaban mirando hacia otros dioses. Todavía estaban poniendo la confianza o su confianza en sus fuerzas. Y resulta que el Señor le entregó todas las cosas a ellos ya hechas. Todos esos beneficios. Mas sin embargo ellos todavía estaban mirando hacia un lado. ¿Acaso no hacemos nosotros ahora así? Cuando el Señor manda que le sirvamos completamente, que estemos confiados plenamente en Él, y que nos dice que no podemos servir a dos señores, sino que Él quiere que le sirvamos solamente a Él, y estamos nosotros poniendo la mirada en otras cosas, poniendo la confianza en otras cosas. Entonces acá, cuando Josué convoca a esta gente y le está diciendo eso, ¿verdad? Josué les dice, o sea, ellos aún con toda esta manifestación de gloria, ellos habían estado mirando hacia otros lados. Entonces es cuando llega Josué y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Fíjense que Él los reta. Él les dice, ni siquiera tienen una buena opción. O escoge de los dioses paganos que tenías antes de llegar aquí, o escoge los dioses paganos que están aquí. Él le dice,
Si a ustedes les parece mal servir a Jehová, o sea, si ustedes menosprecian a Jehová, si ustedes aborrecen a Jehová, porque es exactamente lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, porque tendremos estima sobre uno y menospreciaremos al otro. Y lo mismo le está diciendo Josué aquí al pueblo. Dios les ha dado todo, ha cumplido todo, pero ustedes siguen insistiendo en llevar su confianza a los dioses paganos. Ustedes quieren seguir a los dioses paganos. Y entonces Josué los llama, le llama la atención y les dice, si es que a ustedes les parece mal servir al Señor, escogen pues a quien sirvan. Escojan. Y la opción que le da es la opción negativa, porque si no se van detrás de Dios, ¿de qué van? ¿Detrás de quién se van a ir? Pues detrás de los dioses falsos, que no prometen nada, que pueden dar un espejismo, y viendo un agua que no es agua, vas a tragar arena. Eso es lo que da los dioses falsos, eso es lo que te da la sociedad, eso es lo que te da este mundo, pero eso no es lo que da Dios, porque Dios es agua viva, no es un espejismo. Entonces Josué le está diciendo aquí, bueno, váyanse detrás, pero entonces él les advierte, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba clarito. Josué les dice, yo y mi casa serviremos. Nosotros escogimos servir al Señor. Y Josué, cuando estaba diciendo eso, no estaba diciendo un discurso demagógico, no, señor. Él estaba diciendo una verdad que él había experimentado, una verdad que él estaba dispuesto a seguir, porque él sabía que en ese Dios, que no había faltado a nada, que había cumplido todo, era el mismo Dios que estaba con él ahí. Ese mismo Dios que los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, los llevó a la tierra prometida. Era el Dios que estaba allí, no cambia. Ese Dios que nos sacó de muchas cosas negativas en nuestra vida es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Ese mismo Dios que hemos visto su gloria en muchas dificultades en las que hemos pasado es el mismo Dios que está en esta situación. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿Vamos a escoger a las riquezas? ¿Vamos a escoger a las cosas del mundo? ¿Vamos a irnos detrás de la apetencia de la carne, de la vanagloria de la vida, persiguiendo qué? Vamos entonces a escoger hoy. Y es el llamado que hago yo hoy. Y el llamado que le hace el Señor hoy, a través de su palabra. Escojamos a quién vamos a servir. Pueden servir a la vanagloria de la vida, pueden servir a cosas que le den fama, a hacer lo mejor en tal o cual cosa. Pueden servir a su Dios de obtener recursos y bien, y vivir una vida agradable y llena de cosas buenas para la carne aquí en la tierra, pero después. Entonces, escojamos, servimos a eso, a esas cosas, o podemos decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová de corazón, servir al Señor, dar lo que tenemos, darle nuestra vida, darle esa exclusividad que Él está demandando, porque Él dijo, Jesús dijo, que no podemos servir a dos señores. Tenemos que escoger. Y entonces, como Josué, oímos la misma palabra hoy. Escogeos hoy pues a quién sirváis. Si a los ídolos o a un Dios real. Y cuando hablamos de ídolos, recordemos que no son esos ídolos que nosotros vemos comúnmente. Son cosas que nos quitan el tiempo, las fuerzas, el ánimo, las ganas, porque las estamos dedicando a ellos en lugar de dedicarlas al Señor, que es quien nos ha dado todo, porque al igual que a su pueblo Israel, Él no ha fallado en nada, Él nos ha dado todo. ¿Cuál es el llamado hoy? ¿Cuál es la lección que nos deja este versículo en el día de hoy? Tenemos que escoger servir al Señor, y eso es lo que demanda el Señor de nuestras vidas. Quiere el Señor que en nuestros corazones haya ese sentir de servirle a Él. Escojamos pues hoy al Señor. Escojamos a quién servir. Yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor. Que esto sea una sentencia firme en nuestras vidas. Que esto sea una decisión y una proclamación firme en nuestras vidas.
Yo y mi casa serviremos al Señor, porque sabemos que en Él está la vida, porque sabemos que en Él está la salvación. Él nos dio todo, Él nos dio su Hijo, Él nos dio todo lo más grande que podía darnos. Nosotros debemos darle entonces todo a Él. Señor, me los bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Y no se olvide, vamos a servir al Señor. No podemos servir a dos señores. Tenemos que dedicarnos a servir a Él. Y recordemos, no necesariamente, no piensen que servir a Dios es únicamente con un gran ministerio. Bueno, si Dios lo da mejor, buenísimo. Pero incluso rescatando una sola alma que está a tu lado en tu casa, o en tu vecindario, o en tu universidad, o en tu liceo, o en tu fábrica, o en tu negocio, o en la calle, o en el taxi, o en el sitio donde estés. Ese es el siervo que el Señor necesita, que esté dispuesto a ser su testigo fiel donde esté. No necesitas llenar estadio, no necesitas llenar iglesia, no necesitas ser un influencer, no. Necesitas ser un siervo del Señor. Eso es lo que Él demanda. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. El Señor añada su bendición a su palabra.